Muy bien, buenas noches. A continuación les voy a leer mi carta. Querido maestro Antonio Zapata Gutiérrez. Buen día, maestro. Le mandaba esta carta solo para contarle todo mi recorrido por el curso de intervención didáctica pedagógica y trabajo docente, curso llevado en el tercer grado, además de mostrarle mis experiencias y conocimientos adquiridos durante la misma, que me llevaron a realizar muchas cosas como mi primera jornada de prácticas, la cual también le contaré más adelante. Las prácticas pudieron haber sido de lo más importante del curso, más bien pienso que todo fue importante desde un inicio hasta el final. Lo primero que se realizaría para las prácticas fue la jornada de observaciones donde me acercaría por primera vez a mi escuela y grupo con el cual actuaría por primera vez como maestro, pues a pesar de ya haberme encargado antes de un grupo, esto sería muy distinto. Primero debíamos conocer a los alumnos y el contexto que los rodeaba, por esto se realizaba un diagnóstico. Lo mencionado era para conocer a los alumnos y lo que los rodea y a su vez saber cómo realizar mis futuras prácticas. Durante el curso Intervención Didáctica Pedagógica y Trabajo Docente, iniciamos recordando el trabajo de jornadas de observaciones anteriores de manera grupal, donde reconocimos las semejanzas que pudimos tener en un compañero y las diferencias también. También reconocí las diferencias entre didáctica y pedagogía, dos cosas distintas pero que también van juntas. El cómo ambas estudian y se ocupan de la enseñanza y de la educación. La didáctica busca enseñar y la pedagogía busca el cómo educar. El diagnóstico, algo que le mencioné anteriormente, fue visto durante las clases, algo muy importante para conocer el lugar donde iría, pues este es un proceso que ayudó para recabar información, con el cual podemos plantear un problema dentro del grupo, de la escuela o de la comunidad, y como mencioné, trabajé con un diagnóstico junto con mis compañeros con los cuales compartí el mismo grado. Elaboramos un diagnóstico, el cual usaríamos en la jornada de observaciones. Se investigó y se realizaron 4 diagnósticos de comprensión lectora, canales de aprendizaje, escritura y cálculo mental. Estos 4 instrumentos fueron de CISAT, tomados de Internet y modificados, además de estas varias entrevistas para los varios actores que están dentro y fuera de la escuela. Algo más trabajado para la jornada de observaciones fue la guía de observaciones, en la cual me basé y yo junto a mi grupo al autor Sergio Tobón, a partir de sus componentes y dimensiones. Algo bastante interesante fue el cambio de dimensiones al estar acostumbrados a otras, pero a pesar de ello se lograría entender el cómo manejar cada una de las dimensiones. Una vez nos preparó en clases y listos para las observaciones, marchamos a nuestra escuela, lugar donde me encontraba muy nervioso por pensar qué lugar era el que iba a tener mis primeras prácticas en el futuro. El haber realizado la asignación de escuelas al azar fue algo que llenó de nervios por pensar en el lugar donde iría, la escuela donde estaría y el grupo con el que trabajaría. Finalmente se me asignaría el grupo de quinto semestre en la escuela Melchor Ocampo, ubicada en la comunidad de Tepechitlán. Listo, con mi autorización, marché junto con mis compañeros a mi escuela, donde analicé a mi grupo, sus comportamientos y forma de trabajar. Tuve varias pláticas informales con la maestra y otros actores escolares donde con todos llegué a una conclusión, y era que los alumnos o el grupo sí era difícil manejar por la gran cantidad de los alumnos, pero que este se podía trabajar de gran manera con bastante tolerancia, disciplina y responsabilidad, buscando que los alumnos trabajen en todo momento, pero sin dejar a ninguno atrás. Pues algo que no me gustó de la muestra fue que al final de sus clases había varios alumnos los cuales apenas se iban acabando su primera actividad, pues sentía que no les daban la atención que necesitaban a todos los alumnos. Una vez de regreso de la jornada de observaciones, proseguí el sistematizar la información recuperada de las observaciones, pero lo primero era el conocer qué era sistematizar y el cómo sistematizar. Para ello nos informamos a partir de videos y documentos para posterior a esto realizar una infografía donde se detallaba toda la información importante. El sistematizar, además de estar referido a datos o información que se recogen y ordenan, sino también a obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias. Para la sistematización se transcribieron las entrevistas, escribiendo en un documento tal cual lo que se mencionó a la persona entrevistada y también una interpretación mía. Durante las mismas observaciones desde casa, se fue completando la guía de observaciones, analizando todo lo que ocurría en el salón y fuera del salón, localizando lo que sucedía o se mostraba en cada dimensión. La dimensión población y entorno, donde se agregaba detalles como la ubicación de la escuela, las actividades económicas, el tránsito, etc. La dimensión escuela y ambiente de aprendizaje, donde ubicamos la forma de trabajo de la escuela como la del maestro y alumno. La dimensión formación integral, donde se buscaba ubicar más el bienestar del alumno, los valores, aspectos emocionales del alumno, etc. La dimensión habilidades académicas, donde nos centrábamos en el alumno y el maestro, donde nos observamos el desempeño del grupo y la forma de trabajo de estos y del alumno.
La dimensión ambiente familiar, que como dice el nombre, este se enfoca en la relación de los padres con sus hijos o alumno. Y el último de la sistematización se realizará gráfica donde represente los resultados de mis diagnósticos de CISAT. Los diagnósticos de CISAT habían sido anteriormente escogidos gracias a su apoyo y comentarios de que sería más sencillo su uso. Algo más visto durante el curso fue la realización de un informe acerca de la jornada de observaciones, algo muy distinto a lo que estaba y estábamos acostumbrados, pues esta vez no realizaremos una narrativa como se nos tenía en semestres anteriores. El informe debía ser más detallado a la forma de trabajar y a lo conseguido, y no tanto a lo experiencial, pero la realización del informe tomaría todo lo vivido en la jornada de observaciones, al igual que mencionar detalles de mi sistematización, para aclarar los resultados obtenidos de estos, aclarando el cómo se realizó los mismos diagnósticos y luego pasar a mencionar los resultados obtenidos. Una de las cosas más difíciles y que no pensaba así antes fue la realización de una planeación, pues esto conlleva mucho más que solo escribir ideas para dar una clase, que sí es importante, pero para ello se deben tomar muchas cosas en cuenta como los contenidos a trabajar, la selección de los PDA, el grupo de alumnos y su propia forma de trabajar de cada uno de ellos, además de realizar material didáctico y actividades llamativas para tener la atención de los alumnos. La planeación se trabajó con la metodología de proyectos comunitarios, al notar que esta era la mejor que se adaptaba a mi proyecto, y junto a la ayuda de la maestra Elba Irene Medina Gaeta y el maestro Antonio Zapata Gutiérrez, lograría realizar mi planeación, que a pesar de varias complicaciones como la jubilación de la maestra Elba Irene, de la cual estaba su autorización, además de que también me realizara y diera consejos para la misma planeación, a pesar de ello se logró tener un buen resultado, que a pesar de tener errores, estoy feliz del resultado al ser mi primera aprendizaje y haberla hecho yo mismo en la mayoría. Durante la jornada de prácticas, de la cual estaba muy nervioso por solo pensar en cómo podrían ser mis clases y si podría llegar a tener problemas, el cómo solucionarlo. Una vez en clases, pude trabajar de gran manera en el grupo, pues logré una gran conexión con los alumnos, los cuales me hacían caso en todo lo que les pedía. La mayoría entregaban los trabajos como los pedí, lograban notar los conocimientos nuevos en los alumnos y cómo los encontraban significado en su vida cotidiana. A pesar de lo bueno, también hubo cosas malas como mi falta de impartir disciplina y controlar los tiempos, y lo que podía ser el mayor problema, el poco tiempo que tenía para mis clases. Para mi grupo no hubo clases por 3 días y 2 días más salieron temprano, problema el cual me retrasaba mucho en mi proyecto y algo que me dio mucho miedo sucedería, el tener que hacerme cargo de un problema así de grande, pues no estaba preparado con algo para que no me afectara tal cosa, además de lo repentino que fue. A pesar de ello, se supo manejar gracias al apoyo del director de la escuela a la que me daba visita y a mi maestro de curso y sus consejos, pues aunque hubo complicaciones, se logró completar el proyecto. La planeación fue cambiada en una gran parte, pero se trató de ir por el mismo camino para tratar de tener el mismo objetivo que se buscaba, que los alumnos reconozcan los temas a abordar, sus emociones y las emociones de los demás, y el cómo influyen esas en su vida cotidiana, el cómo existen derechos que nos protegen a nosotros y también protegen a otros seres vivos, además del saber comunicar esta información valiosa a la escuela a partir de la elaboración de un periodo móvil. La mayoría de mis PDA fueron casi completados y a algunos les faltó ver más. A pesar de ello, se tuvo una gran experiencia en las prácticas. Mi primer acercamiento a ser un maestro y conocer lo que significa estar frente a un grupo es mucho más difícil de lo que parece. Hay que estar preparados para muchas cosas y dar lo mejor de nosotros. Para la jornada de prácticas volveríamos a realizar los diarios, donde llegamos a realizar diarios de 4 días, de los cuales esta vez, y como en los diarios de la jornada de observaciones, sí realizamos interpretación. Los diarios se componen de la descripción, donde aclaré las cosas tal cual sucedieron, y la interpretación donde, como dice el nombre, ahí se colocaría lo que nosotros interpretamos o pensamos de la descripción. Para la elaboración de los diarios se tuvo complicaciones para su elaboración o para su entrega debido al fallecimiento de un familiar. Me retrasé en su elaboración. Aún así me dio la oportunidad de mandarlas más tarde, algo que le agradezco mucho. A pesar de ello no quedé convencido con mi resultado debido a que en el momento no tenía cabeza para escribir, no lograba tener ideas claras, además del querer realizar otras cosas como el acompañar a mi familia. Lo anterior dicho había sucedido en el receso escolar y una vez de regreso de este, se continuó con los trabajos donde el siguiente producto a elaborar sería un informe, pero esta vez de la jornada de prácticas, como se ha realizado en trabajos anteriores. Empezamos a ver cómo se realizó uno, investigando en lecturas y también guiándonos con el informe de jornadas de observaciones y las mismas observaciones que nos había dado sobre el mismo informe. Una vez reconocí mis errores, empecé con la elaboración del informe, para el cual debí revisar mi diario para recordar muchas cosas de las que habían sucedido en clase.
mencionando en el informe el inicio de las prácticas como la elaboración de la planeación, para luego hablar de cómo se realizaron cada una de las actividades de la misma planeación y al final especificar si se lograron los objetivos y los PDA. Por el tiempo y más actividades encima me faltó el colocar los apéndices. A pesar de ello se trató de hacer lo mejor posible. Una vez en clase es algo que me gustó, pero con mis compañeros hubo una retroalimentación durante la clase donde destacamos más lo que era un informe y una narrativa. Además de sus diferencias, esto debido a las confusiones y errores que se tuvieron al poner cosas en el informe que son más de una narrativa. Esto me ayudó bastante a entender mejor las cosas, solamente que sí me hubiera gustado tener esta práctica mucho antes. Tal vez debí yo haber entendido esto antes, pues me quedé bastante estancado con lo que era una narrativa. Durante el curso aprendí muchas cosas nuevas, desde la elaboración de una planeación, la cual a pesar de haber visto esto antes, fue algo bastante nuevo y diferente. Profundizamos más las metodologías donde debía conocer bien cada una para poder luego escoger una de estas y así realizar la planeación, conocer los PDA y dónde puedo encontrarlos y algo muy importante para realizar la planeación, lo cual fue los diagnósticos donde conocí que eran y su importancia, ya que con estas, como mencioné antes, son muy importantes para poder realizar correctamente la planeación y saber cómo actuar frente al grupo. Bien dice Sergio Tobón que primero observes tu escuela y tu clase y ya luego planea todo lo que vayas a hacer teniendo en cuenta todo lo visto. Este curso me acercó bastante a lo que es ser un docente. Conocí la responsabilidad que conlleva, el esfuerzo que implica y los conocimientos que debo tener para conseguir un resultado eficiente en clase. Gracias a usted, maestro, por orientarme durante el curso donde mostró su apoyo, comprensión y más, al igual que brindarme de sus saberes profesionales y consejos. Que gracias al curso me siento un poco más cerca de ser un docente, pero aún así aceptando que me falta mejorar y desarrollar más cosas en mí mismo, por lo que pienso dar mi mayor esfuerzo y convertirme en un buen docente de parte de Eric Yaler Hernández. Y bueno, espero haya sido de su gusto. Y hasta la próxima.